Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Oncology. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de Oncology. Hoy tenemos una invitada muy especial con muchísima experiencia en el campo de la oncología y para nosotros es un orgullo de que nos haya dedicado su tiempo. Os queremos presentar a Margarita Feijó, oncóloga jefe de servicio de oncología del Hospital La Moraleja de Madrid. Margarita, bienvenida a Oncology, al podcast. Hola, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por haberme invitado y es un placer para mí poder compartir este tiempo con vosotros y hablar de lo que más me gusta, que es la oncología. El placer es nuestro y estoy seguro de que será un episodio donde se van a sacar muchísimas cosas de provecho, ¿no? Lo que decimos, será un podcast de bolígrafo y papel porque va a ser de muchísima ayuda, no tenemos ningún tipo de duda. Pues vamos allá, Margarita. Si te parece, vamos a empezar por lo que nosotros le llamamos la medicina más potente, que es la medicina preventiva. Y precisamente aquí hay una de las cosas que nos llama muchísimo la atención y es que teniendo en cuenta de que 1 de cada 2 hombres a lo largo de su vida va a padecer algún tipo de cáncer, ¿por qué somos los que menos revisiones nos hacemos? Bueno, yo creo que el tema está de la prevención en el cáncer y en general en cualquier enfermedad, casi ninguno somos muy disciplinados. Tal vez es verdad que más las mujeres, sobre todo por el concepto de la ginecología, de las mamografías y básicamente pues porque como va seguido después de los partos, ¿no? Pero muchas veces las mujeres que tampoco han tenido hijos no tienen tanto hábito de ir al ginecólogo y luego tampoco son tan disciplinadas en estas revisiones y desde luego que los hombres es verdad que en general como que parece que no tienen que hacer revisiones y que solamente tienen que ir al médico cuando ya están malitos. Entonces, bueno, pues es verdad que hablar de prevención es tener un poco una visión futurista, cosa que muchas veces nos falta porque estamos acostumbrados a las prisas, a vivir lo que nos toca cada día y luego sacar tiempo para nosotros mismos. Lo llevamos todos en general bastante mal y muchas veces perdemos de vista lo importante que es la prevención y sobre todo en oncología. Y es verdad que con los varones más y tal vez porque no son conscientes tampoco qué es lo que pueden prevenir, que ese es otro. Claro, el tema de yo como hombre sí que es cierto que yo me he hecho las revisiones que tengo que hacer, pero yo creo que ahí también influye un poquito el tema de que tenemos vergüenza, ¿no? De ir al urólogo, por ejemplo, teniendo en cuenta de que el cáncer de próstata es de los más comunes en varones. Sí, yo creo que bueno, hay que tener en cuenta que es probablemente, si no el más frecuente, el segundo más frecuente cáncer en varones y que es verdad que muchas veces los hombres son reticentes a ir al urólogo cuando en realidad ahora mismo la prevención del cáncer de próstata se inicia fundamentalmente con una analítica, que es para ver los niveles de PSA y solamente cuando hay clínica o cuando hay un PSA sospechoso es cuando puedan haber exploraciones que puedan ser más incómodas, pero realmente ir al urólogo para hacerse una analítica tampoco es tan complejo y bueno, no tiene mayor implicación. Pero yo creo que es eso, es romper un poco alguna barrera mental y darse cuenta de los beneficios que puede tener hacer este tipo de cosas. Exacto, importante este mensaje y que llegue al máximo de personas posibles, que nos podríamos evitar muchísimos sustos, ¿no? Y siguiendo un poquito, después del tema de la prevención, yo creo que también genera bastante confusión el tema de genético, el concepto de hereditario. Aquí, empezando por el concepto de hereditario que tenemos un porcentaje muy bajito de diagnósticos, si mal no recuerdo estamos en torno al 5 o 10% de diagnósticos de cáncer que son heredados de padres, madres.
aquí, ¿cuál es la diferencia y cuáles serían, desde tu punto de vista, las precauciones a tomar? ¿Cuáles serían los pasos a seguir en estos casos? Bueno, antes de hablar de esto, solo una cosita de la prevención para cerrar el tema, que para mí es el mensaje más importante, y es tener en la cabeza que el mejor tratamiento del cáncer es la prevención. Entonces, me gustaría que nos quedáramos todos con eso y a partir de ahí ya ponernos cada uno con la prevención que corresponda. Y cerrando ese capítulo y hablando del cáncer hereditario, efectivamente los tumores hereditarios son poco frecuentes, representan eso apenas un 5% de todos los tumores que puede haber. Y a ver, primero hay que entender lo que es, como dices tú, ¿no? El cáncer hereditario es un tumor que está ligado a la presencia de una mutación genética, de una alteración genética que se hereda pues, de nuestros progenitores o que en alguna ocasión pues, empieza por una persona, ¿no? En general, las características que tiene es que son familias en las que se acumulan tumores sobre todo a edades muy jóvenes, normalmente el mismo tipo tumoral, pero a veces son tumores distintos, ¿no? Y hay que sospecharlo pues, en esos casos, ¿no? Sobre todo cuando hay tumores en gente muy joven en la misma familia. No, en una familia en que haya muchos tumores, no forzosamente estamos hablando de tumores hereditarios, porque hay otra cosa que llamamos predisposición familiar, que no es directamente la herencia de un gen anómalo y que facilite el desarrollo de un tumor, sino que en una determinada familia, por determinadas características, hay tendencia a hacer un tipo tumoral. En el cáncer hereditario, si tú eres portador de una mutación genética anómala que predisponga al desarrollo de un determinado tumor, primero, tienes una alta probabilidad de desarrollarlo a lo largo de tu vida y segundo, pues tus hijos tienen un 50% de probabilidades de heredarlo en general. La importancia que tiene esto es que según del tipo de tumor que estemos hablando podremos tomar diferentes medidas preventivas. En algunos casos, medidas de prevención primaria, es decir, hacer algún tipo de maniobra para evitar que aparezca ese tumor y otras prevención secundaria, que es fundamentalmente el diagnóstico precoz. Para que se entienda mejor con un ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de mutaciones en el gen BRCA, que normalmente en las mujeres predisponen a tumores de mama, pues podemos hacer una mastectomía, es decir, quitar las mamas para evitar que se desarrolle el tumor. Si en cuanto al ovario, que también en estos genes hay una cierta predisposición a tumores de ovario, también se pueden quitar y se puede, en los varones que heredan esta puntuación, no se suelen quitar las mamas, pero se hacen revisiones y se está más encima para, si aparece algo, diagnosticarlo precozmente. ¿Vale? Como esto hay otros síndromes pues, que pueden predisponer al desarrollo de tumores de estómago, tumores de colon, melanomas, tiroides, bueno, hay diferentes síndromes y mi recomendación es que siempre que en una familia se repita mucho un tipo tumoral y sobre todo en edades jóvenes, pues conviene consultar con un oncólogo, con un genetista para ver si podemos estar delante de un síndrome hereditario y si existe sospecha, pues se hará un análisis para poder determinar si esa persona es portadora o no. Perfecto, muy interesante, muy importante toda esta información. Y aquí me gustaría, corrígeme por favor si me equivoco, pero al ser hereditario, mucha gente tiene miedo o se piensan de que sí o sí lo van a padecer. Y si mal no tengo entendido, no siempre se puede desarrollar este cáncer. Exacto. Aquí también factores exógenos, como pueda ser el sedentarismo, la polución, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera. Ahí son cosas que deberíamos evitar todos, especialmente si tenemos algún componente hereditario que aumenta el riesgo de padecer algún tipo de cáncer a lo largo de la vida. Absolutamente, o sea, los pacientes que son portadores se les, o sea, cuando se diagnostican, pues se asume con ellos si se puede hacer alguna medida preventiva primaria, como te he explicado, si no se les explica cuál es el plan de seguimiento para hacer el diagnóstico precoz y luego también se les da unas normas de estilo de vida, porque es verdad que no todo portador desarrolla el tumor, unos sí y otros no. El por qué, pues a ciencia cierta no lo sabemos, pero debe de pasar algo más que crea un estrés en las células o una alteración que es la que finalmente lleva al desarrollo del tumor. Entonces, en general, pues
se hacen las recomendaciones que se le hace a toda la población, pero aún con mayor énfasis. Es decir, pues evitar la exposición solar, evitar el alcohol, evitar el tabaco, hacer ejercicio activo, llevar una buena dieta, etcétera. Aquí me gustaría detenerme un poquito porque en la parte que nosotros nos dedicamos, que es al ejercicio físico especializado al paciente oncológico, nos encontramos de que la gran mayoría de las personas vienen de un estilo de vida sedentario. Y es que, como has dicho anteriormente, nos dedicamos muy poquito tiempo, no nos detenemos a parar y a dedicarnos tiempo a cuidarnos. Yo creo que es muy importante el destacar el sedentarismo, que hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy sedentaria. El cuerpo humano está hecho para moverse y a día de hoy lo hacemos muy poquito. Y esto es una de las causas principales, no solamente de diagnósticos de cáncer, sino de otros tipos de enfermedades. No sé, en consulta, ¿en qué situación te llegas a encontrar? Si las personas son más bien sedentarias, si llevan ritmos de vida activos. Pues mira, el 80% de los pacientes llevan una vida sedentaria. El 80%, es una barbaridad ese número, ¿eh? Bueno, también piensa que estamos hablando de la población que tiene cáncer, una población con una determinada edad, que también, bueno, pues también eso influye. Y es verdad que, por ejemplo, en la parte de prevención está claramente demostrado que haciendo ejercicio y con una vida activa conseguimos disminuir el riesgo de muchos tumores, ¿no? Como por ejemplo la próstata, el colon, la mama, con lo cual es de especial importancia hacer este ejercicio. Y realmente es algo, yo siempre se lo explico a los pacientes, que no es empezar a hacer deporte para un ratito, es para toda la vida. Y ese ejercicio físico va a tener sus beneficios antes del cáncer, en el paciente que tiene ya el cáncer y después del cáncer, ¿no? Por eso digo que es para siempre. Claro, muchas veces los pacientes enseguida dicen, no, pero si yo ando mucho, y es verdad que hay mucha gente que anda y está muy bien, y eso es ejercicio aeróbico y es estupendo para la salud cardiovascular, diabetes, síndrome metabólico, un montón de cosas. Pero a eso hay que añadir más cosas. La gente no, o sea, una cosa es ser activo y moverse y otra cosa es hacer actividad física, que yo creo que son dos cosas distintas que a veces no todo el mundo entiende, ¿no? Y lo que está demostrado es el beneficio de la actividad física intensa y sobre todo el ejercicio de fuerza, que es lo que a todo el mundo le cuesta trabajo y que muy poca gente hace, salvo gente muy joven bueno, pues que ahora además también como que están más metidos en este tema. Pero es verdad que en general hay mucho sedentarismo. ¿Cuántos titulares me has dado en... Lo siento. En 2 minutos? No, me parece fantástico esto que has dicho, porque yo como amante desde bien pequeño del ejercicio y mi pareja Manuela, igual, somos amantes del ejercicio, no falla nuestro entrenamiento diario. Consideramos de que mensajes de personas de peso en hospitales, en la sanidad, como es tu caso, son muy importantes y deben calar en la sociedad. Pero teniendo en cuenta de que el sedentarismo, la mala alimentación, el mal descanso, que es el gran infravalorado desde mi punto de vista, influyen muchísimo. ¿Cómo afronta hoy en día una persona, o cómo debería afrontar un diagnóstico de cáncer una persona? A ver, afrontar el diagnóstico de cáncer yo creo que es una experiencia absolutamente personal. Yo creo, primero, es verdad que hablamos de cáncer y parece que todo es uno, y no, o sea, cáncer son muchas enfermedades, depende tanto del origen, del órgano donde ha empezado, de cómo se haya extendido o no, y luego también depende de la persona, tanto de las enfermedades que ella pueda tener, de su estado de salud global, de su estilo de vida y luego de su estado de vida emocional, ¿no?
La palabra cáncer todavía está muy estigmatizada, tiene muchas connotaciones y muchas veces el afrontar el diagnóstico está más mediatizado por esa memoria histórica y ese concepto que hay global de lo que es el cáncer que lo que realmente tiene esa persona o lo que le está explicando su médico. Entonces yo creo que bueno, afrontarlo siempre es un reto enorme, es una experiencia personal, una experiencia vital muy grande y que, bueno, pues que necesita la persona que por desgracia tiene que estar ahí, necesita sentirse acompañada fundamentalmente y yo creo que todos los que estamos implicados en el cuidado de estas pacientes, pues tenemos que tener lo primero capacidad de adaptarnos a esa persona, de intentar empatizar y de entender que no todo el mundo tiene parte del mismo punto, ni va a enfrentarse al diagnóstico de la misma manera y bueno, pues tenemos que tener la flexibilidad de entender eso relativamente rápido para poder acompañar y poder ayudar a esa persona. Aquí es cuando siempre me viene a la mente la figura del psicooncólogo, una psicooncóloga que, desde mi punto de vista, cuando a una persona le han diagnosticado un cáncer, tienen un papel fundamental y pienso de que figuras de los psicooncólogos, de las psicooncólogas deberían estar en la sanidad pública hoy en día. Yo creo que ayudarían muchísimo a los pacientes a afrontar este diagnóstico, porque entras a la consulta sano, por así decirlo, y sales con un diagnóstico de cáncer. Totalmente. Eso es complicadísimo. A ver, yo creo que es fundamental el psicooncólogo y de hecho, vamos, yo los mando siempre a los pacientes, pero también te tengo que decir que con muchísima frecuencia el paciente en el momento del diagnóstico no acepta la visita al psicooncólogo y muchas veces no puede. No puede porque es que hasta que no ha aceptado lo que le está pasando, ni siquiera puede dar ese siguiente paso, ¿no? Entonces muchas veces hay que tener la paciencia de esperar a que el paciente asuma lo que está pasando, lo asimile y en ese momento es cuando ya sí que puedes empezar las consultas con el psicooncólogo. También ocurre que muchas veces durante el tratamiento de quimioterapia lo rechazan, bueno, pues porque también muchas veces depende de cómo reaccionemos, ¿no? Pero bueno, pues está la adrenalina, el querer luchar, el querer pelear, el querer, llámalo como quieras, ¿no? Y cuando empiezan las revisiones, cuando realmente necesitas la ayuda, ¿no? Porque es cuando todos los mecanismos de defensa se te van un poco abajo y necesitas un poco que alguien te acompañe a hacer frente a un futuro que ves incierto, ¿no? Con lo cual, bueno, con esto también quiero trasladar que el psicooncólogo es una figura que tiene que estar presente, bajo mi punto de vista, desde el minuto 1, pero que puede ser necesario en cualquier momento, a veces desde el principio, a veces en medio, a veces, bueno, más adelante o a veces con altibajos, pues depende, pero que tiene que estar ahí, sí, claramente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, sobre todo porque nosotros nos hemos encontrado en personas recién diagnosticadas que sus palabras han sido: Ángel, es que estoy saturada. Dice, no sé cómo afrontar lo que me viene de ahora en adelante. Dudas sobre la quimioterapia, dudas sobre el entrenamiento, sobre la alimentación, sobre qué beber, si trabajar o no trabajar. Si ver a los amigos o no ver a los amigos, porque esto del COVID ha hecho muchísimo daño, no solamente como enfermedad, sino a nivel psicológico. Yo creo que es de las partes que más afectados nos ha dejado. Son muchísimas cosas que se tienen que tener en cuenta tras un diagnóstico y que en ocasiones no somos conscientes. Efectivamente. Y aprovechando que estamos nombrando psicólogos, hemos hablado de ejercicio. Claro, yo creo que aquí no podía faltar la medicina integrativa, en este caso la oncología integrativa, porque ¿cómo veis desde el Hospital de La Moraleja o desde otros hospitales de sanidad pública el combinar el tratamiento que cura, por así decirlo, que es la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, combinarlo con la medicina integrativa, que es, a día de hoy es una de las cosas que está ahí bastante en debate. Yo, pero desde mi punto de vista, soy partidario de combinar ambas.
Bueno, yo creo que aquí primero hay que clarificar términos, ¿no? Primero, ¿qué es esto de la medicina integrativa? Porque tampoco está tan claro, menos aún la oncología integrativa. Y yo de lo que soy más partidaria es de hablar de un enfoque integrativo. Es decir, que también lo digo y creo que es como yo ejerzo la oncología es 360. Es decir, que el paciente necesita todo. Y yo tengo que abordar a mi paciente desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista del tumor, desde el punto de vista oncológico puramente, del tratamiento que necesite, pero también me tengo que preocupar por la persona que tengo delante, conocerla, entender sus necesidades, tengo que orientarla en su patrón de sueño, orientarla en su nutrición, orientarla en el ejercicio físico, orientarla en sus relaciones personales, ayudarla a decidir si quiere trabajar o no quiere trabajar y un largo etc., ¿no? Y todo también partiendo de la propia vida que tiene esa persona, de su pasado y de sus experiencias. Con lo cual, bueno, pues para mí eso es el enfoque integrativo, ¿no? Entonces tendré que, si yo no lo hago, tendré que proporcionarle al paciente los instrumentos para que pueda cubrir esas áreas y si no, por lo menos darle la libertad de que busque donde quiera. Otra cosa es ya lo que podemos llamar, que supongo que es por donde vas tú también, pues tratamientos más complementarios que muchas veces salen pues, de esa oncología integrativa o medicina integrativa, que yo creo que todo lo que, además, todo lo que pueda ser sumar y beneficiar al paciente, perfecto. Lo único que creo que hay que tener cuidado con qué es eso complementario, si está realmente testado y demostrado que puede haber más que un beneficio que no le va a perjudicar y sobre todo que no hay... Claro, y que no hay... que no vaya a haber un problema con los tratamientos que esté llevando el paciente, con los tratamientos oncológicos, con la quimio, con la hormona, con la inmunoterapia, con lo que sea. Entonces, bueno, yo me quedo más con eso, con el enfoque integrativo y bueno, pues igual que todas las terapias que pueda haber para pues, de mindfulness, yoga, para ayudar en los patrones emocionales, pues bueno, pues eso no puede perjudicar al paciente. O sea, como mucho le va a ayudar, ¿no? Pues claro que sí, bienvenido sea todo lo que pueda ayudar y sumar. No sé si te he respondido. Me ha respondido muy bien. Me ha respondido muy bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Más que nada, y me gustaría destacar de que cuando hablamos de medicina integrativa o un enfoque 360, en ningún momento, que a veces me ha llegado han llegado pajaritos que me han dicho, no, pero es que yo no quiero hacer quimioterapia porque lo voy a hacer con un tratamiento natural X. Claro, integrativo no equivale a alternativo, ni mucho menos, que no vamos a curar un cáncer tomando un té, por poner un ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con el enfoque que le das, lo comparto. Y en todo caso, si alguien que nos está escuchando está en pleno proceso oncológico y dice yo quiero combinar mi terapia con acupuntura, con ejercicio, con cualquier otro tipo de terapia que tenga un respaldo científico, que se lo haga saber a su oncólogo también. Siempre, ¿no? porque De la mano. fíjate que aquí de verdad que yo ay, perdón, que sí que creo que tengo una visión pues amplia, ¿no? De todo esto y que me amoldo bien, he visto cosas duras, ¿no? O sea, a mí me resulta muy duro ver que un paciente pues se le haya recomendado una determinada dieta y viva esclavo de tener que comer determinados alimentos para... No sé, me parece muy duro, ¿no? Cuando el paciente ya tiene bastantes problemas. O, por ejemplo, con la acupuntura, pues también cuidado porque hemos llegado a ver diseminaciones cutáneas específicas en los puntos de acupuntura según el tumor que tenía el paciente. Es decir, que no todo vale, que todo puede tener su sitio, que todo puede ayudar, pero que es muy importante comentarlo con el médico y luego yo creo que también yo soy muy partidaria de fomentar la relación entre profesionales. Es decir, que si el paciente va a un médico acupuntor, yo no tengo ningún problema que me llame y hablar con él y decirle, oye, pues si le vas a hacer acupuntura, no hagas esto, no hagas lo otro, por la situación que pueda tener el paciente, porque el paciente puede ser capaz de transmitir todos los detalles de su enfermedad o no. Y en un informe médico a veces tampoco se ponen todos los matices. Estoy totalmente de acuerdo. Al fin y al cabo, nosotros en la parte que nos toca intentamos estar en contacto con oncólogos,
con nutricionistas, con fisioterapeutas, con psicólogos, que acompañan al paciente precisamente por eso. Un trabajo en equipo es lo que mejor resultado va a dar al paciente y lo que más le va a ayudar en su proceso y en la recuperación. Así que todas aquellas personas que vayáis a buscar alternativas, bueno, alternativas no, perdón, que vayáis a complementar, mejor dicho, el tratamiento, no os olvidéis de hacérselo saber a vuestro médico oncólogo, ¿de acuerdo? Importante para evitar problemas y diseminaciones, en este caso con el ejemplo de la acupuntura, como ha comentado la doctora Margarita Feijóo. Siguiendo un poquito con el tema de los tratamientos, claro, aquí ya nos metemos en un campo que a mí me apasiona, que es el del ejercicio. Nos encontramos con el miedo. Hemos llegado a tener gente que nos ha dicho, Ángel, yo nunca más he vuelto a coger peso con el brazo donde me hicieron la extirpación de ganglios. Esto fue un caso que lo he dicho varias veces, que llevo 4 años, ojo, 4 años sin coger peso con mi mano derecha, sin hacer nada con mi mano derecha, porque me dijeron que no hiciera nada. Claro, ejercicio antes, durante, después, pero especialmente durante. Tu opinión como médico, me encantaría escucharte. Pues mira, mi opinión es que yo mando a todos mis pacientes al gimnasio. Entonces, de una forma u otra, y dependiendo de cada uno, obviamente, ¿no? Pero sí que mi primer mensaje es que durante el tratamiento hay que hacer actividad física, porque está demostrado que los pacientes que hacen actividad física durante los tratamientos oncológicos tienen menos efectos secundarios, sobre todo la fatiga, lo que llamamos astenia, que está muy asociado a la quimioterapia, están emocionalmente también, hay una parte ahí importante que mejora, las relaciones sociales también, y el nivel de sentirse vivo, no sé cómo explicarse, e inclusive el descanso, ¿no? Entonces, lo único que yo sí que les doy unas determinadas pautas, y detecto que están muy anémicos en un momento dado, pues lo digo para que tengan más cuidado. Si están con fiebre o con neutropenia, pues también a lo mejor esos días hay que limitar un poco la actividad, pero en general, claramente les mando a todos a hacer deporte. Claro, aquí hay que trabajar mucho con el paciente, el que ya hacía actividad física, aunque sea poquita, y el que no la hace nada, y trabajar con ellos también qué relación tienen con el deporte, porque no todo el mundo se tiene que poner los guantes de boxeo, o sea, tendremos que buscar cada uno qué es lo que le motiva, qué es lo que le gusta, y creo que el papel de los entrenadores formados, pues como podéis ser vosotros, en esta etapa de la enfermedad, es súper importante, porque les dais muchísima seguridad al paciente, también nos dais más seguridad a nosotros, por lo menos a mí, porque siento que el paciente está más acompañado y además no se va a hacer daño y le vais a enfocar bien el ejercicio que tiene que hacer. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchos de estos pacientes son pacientes que tienen patología arrastrada, pacientes que son cardiópatas o que tienen patología respiratoria, y a la hora de planificar un ejercicio hay que tener en cuenta no solo su tumor y su tratamiento, sino también de dónde partimos, ¿no? Pero sí, yo les mando a todos a hacer deporte. Me encanta que digas. De hecho, os lo mando a vosotros, lo mando, bueno, pues también hay otros compañeros que también hacen estas cosas, que también los estoy remitiendo, y me parece que es una labor realmente súper importante la que hacéis, y yo animo a todos los pacientes a que lo hagan. Pues ya lo habéis escuchado, es decir, si estáis en pleno proceso oncológico, no os quedéis en el sofá, que el sofá es nuestro mayor enemigo. Tomar acción, tenéis que ser parte activa en vuestra recuperación, y nosotros con el ejercicio ahí os vamos a acompañar, como estamos haciendo con muchos otras personas que están cursando por un proceso oncológico.
Y perdona, una cosa que Sí. comentabas tú que es importante es también, por ejemplo, que creo que hacías de forma indirecta referencia al linfedema, ¿no? Sobre todo después de las linfadenectomías, en los tumores de mama, pues antes sí que se decía que prácticamente no se moviera ese brazo, que no se cogiera peso, que no se hiciera nada, y ahora está demostrado que es todo lo contrario. Con una movilización precoz y con ejercicio ayudas más al drenaje linfático y suele haber menos linfedema también. O sea que hay que romper mitos que están ahí y que hay que Eso ir es. pues, cada vez trabajándolo más, ¿no? Nosotros desde Oncology, en este caso, con el ejemplo que hemos puesto antes del linfedema, lo que le recomendamos es cada 15 días ponerse en manos de un fisioterapeuta o una fisioterapeuta que en este caso esté especializada en oncología para que le realicen drenaje linfático o algún otro tipo de ejercicios de bombeo y nosotros complementar eso con el trabajo de fuerza. De esta manera vamos a favorecer el drenaje, ¿no? Se han extirpado ganglios, pues vamos a favorecer todo el drenaje de la linfa en este caso. Y por último, para cerrar este punto, ya que es nuestro 90%, las mujeres que se han sometido a una mastectomía. El miedo a realizar ejercicio que tenga que ver con el pecho. Aquí, ¿qué mensaje tranquilizador les podrías dar? Que no, o sea, que es que no hay ninguna contraindicación, que es como todo, hombre, que si les acaban de colocar un expansor para hacer una reconstrucción, pues tendrán que tener cuidado de no darse un golpe en el expansor, pero eso no tiene nada que ver con el ejercicio. Como todo en el ejercicio, que es lo que hablábamos antes, también hay técnica. Y Exacto. lo importante, por eso decía, la importancia que tiene hacer todo esto con un entrenador, porque no es lo mismo que tú solo decidas levantar peso con unas mancuernas, hacerlo adecuadamente, con una barra de forma progresiva, con un peso, con una técnica para no hacerte daño, pero que no hay ninguna contraindicación, todo lo contrario. También van a fortalecer la musculatura de la espalda, se van a corregir las malas posturas que están a veces asociadas también a las mastectomías, con lo cual es que tiene todos los beneficios. Me encanta escuchar esto. Me encanta escuchar eso, por eso te he lanzado esta preguntita, porque sé que muchas personas salen así. Van a respirar tranquilas, ¿no? Por lo tanto, gracias, Margarita. Bien, y por último, ¿notan mucha diferencia entre los pacientes que son físicamente activos con los que acuden a la consulta con una vida sedentaria? Pues muchísima, porque te diré que sobre todo conforme vamos avanzando en los ciclos, el que lleva una vida sedentaria cada vez está más cansado, cada vez puede con menos, y el que está haciendo deporte, al contrario, cada vez está más activo y termina la quimioterapia muchas veces con más energía que como la empezó. Así que la diferencia de verdad que es enorme. Magnífico. Me encanta que digas esto, es un mensaje muy importante porque has hecho mención a la fatiga asociada al cáncer, a la astenia, y esto no lo vamos a revertir durmiendo, echándonos Exacto, una siesta. Es una fatiga que que es es patológica. multifactorial, diremos, ¿no? No, y que es patológica y no se va a aliviar con el reposo, sino todo lo contrario. Te vas a echar una hora y vas a levantarte igual de cansado. Perfecto, pues vamos a romper ese círculo vicioso de quimioterapia, los problemas que causa la quimioterapia, la fatiga y el sedentarismo. Vamos a romper este circulito para poco a poco ir mejorando. Y recordando una frase que has dicho, el ejercicio no es para un ratito, sino que tiene que estar durante el proceso de cáncer y una vez pasado la fase de tratamientos. Y aquí es cuando ya nos ponemos en el post-cáncer o en el superviviente. El estrés, el miedo, la ansiedad, las dudas, el temor a la recidiva. Aquí empecemos con un consejo, creo yo, ¿no? A estas personas que recién han terminado la fase de tratamientos. Bueno, mi consejo, o sea, yo siempre digo que cuando pasa una cosa de estas, tiene que servir para algo y tiene que ser para algo bueno. Entonces, creo que es una forma
buena de enfrentarse con esto, y una vez que has superado el tratamiento tienes que seguir adelante con tu vida o sea, yo creo que en esto del proceso del cáncer somos un equipo, el paciente y el médico, y cada uno tenemos unas responsabilidades. En esa primera parte del tratamiento, el médico tiene que poner el tratamiento, el paciente adaptarse al tratamiento, los efectos secundarios y todo lo que hemos hablado, pero cuando termina todo eso sigue habiendo deberes, y los deberes del paciente es estar lo más sano posible, hacer sus revisiones, cumplir con lo que hay que hacer y estar bien emocionalmente, creer en uno mismo, estar bien físicamente, y ahí pieza fundamental el ejercicio físico. También se ha demostrado, y además recientemente se ha publicado un estudio muy interesante que demuestra que hay menos recidivas metastásicas cuando se hace ejercicio físico, porque bueno, pues es un tema complejo en el metabolismo también, y por todo lo que induce la actividad física, y tiene que hacer una buena dieta y estar bien pues desde el punto de todas las demás áreas, cardiovascular, respiratoria, etcétera. Con lo cual mi consejo es seguir adelante. Yo tuve un paciente una vez que me dijo algo muy importante, y es: hasta ahora he vivido sin cáncer, ahora tengo que aprender a vivir con esto. Y nada más, tengo una segunda vida, y creo que se trata de eso, ¿no? De afrontar eso sanamente. A mí me llama mucho la atención cuando una persona ha pasado un cáncer que dice: yo le doy gracias al cáncer porque gracias a esto he cambiado para bien mi vida. Yo creo que es por lo que también comentábamos antes, no deja de ser una experiencia vital Sí. muy importante, y cada uno obviamente la vivimos de una manera, y para la mayor parte de las personas al final termina siendo algo positivo. No digo bueno, no hay que malinterpretar esto, ¿no? Exacto. Pero es un poco lo que decía: ya que ha ocurrido, vamos a hacer que sea algo bueno. Y mucha gente consigue esto, y bueno, yo creo que es algo, pues, no sé, que es envidiable, ¿no? Y que realmente es algo bueno, y ojalá todo el mundo pudiera vivirlo así. Claro, y insisto, el ejercicio después de los tratamientos es fundamental. No solamente nos va a mejorar la composición corporal, que por composición corporal, por explicarlo de una forma clara para todas las personas que nos estén escuchando, sería, si pesamos 70 kilos, desglosar esos 70 kilos, cuánto hay de masa muscular, cuánto hay de grasa, peso óseo, etcétera, etcétera. Es importante saber cuánto tenemos de masa muscular, cuánto tenemos de masa grasa, y no quedarnos solamente con el número. Además, el ejercicio, aparte de mejorarnos esta composición, también reduce el ambiente proinflamatorio, ¿no? Como puede ser en personas que tengan un sobrepeso, una obesidad o esos kilitos de más, que muchas veces no les damos importancia, y yo creo que les tendríamos que prestar mucho más de lo que hay, pero también a nivel mental nos va a ayudar muchísimo, reduciendo el estrés, la ansiedad y mejorando nuestro estado energético y anímico, que es importantísimo. Exacto, eso es. Pues, Margarita, hasta aquí la gran parte del podcast, pero me gustaría que cerraras este capítulo. Me gustaría que lo cerraras con un consejo. ¿Cuál sería tu mejor consejo para aquellas personas que actualmente están con un cáncer diagnosticado? Pues yo solamente dos cosas: que crean en sí mismos, porque todos somos capaces de mucho más de lo que pensamos, y que piensen en cuidarse de verdad, es decir, ha llegado su momento, y la vida al final lo que les está diciendo es que se cuiden en todos los aspectos, físicos y emocionales, y que crean en sí mismos. Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido para mí un capítulo muy especial. He estado, además, me habrás visto que he estado escribiendo, he estado tomando muchísimas notas de lo que has ido diciendo. Mil gracias por tu tiempo. Ha sido un placer el charlar contigo aquí distendidamente, y estoy seguro que todas las personas que nos han escuchado lo van a disfrutar muchísimo, y también se van a tranquilizar mucho, que es importante. Nada, muchas gracias a vosotros, de verdad.
Un placer y para todos los que nos habéis escuchado, esto ha sido un capítulo más, un episodio más del podcast y estar muy atentos porque los siguientes que van a venir también van a ser muy, muy interesantes. Nos vemos en los siguientes episodios. Hasta pronto y nos vemos, Margarita. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologin. Te esperamos en el próximo episodio.